impuesto a las transacciones y el impuesto al régimen complementario al valor agregado, ¿ya? En esta clase específica vamos a ver el impuesto al valor agregado. Vamos a empezar viendo este impuesto, ¿ya? Ahora, este impuesto está normado básicamente por la ley 843, el decreto 21530 y el sistema de facturación virtual 11. Hay algunos conceptos que sí o sí tenemos que verlos, chicos. O sea, no quiero repetir lo mismo que dice la ley, porque obviamente seguramente ustedes ya han visto en sus materias cuando han llevado alguna materia impositiva, ¿ya? Pero sin embargo, hay algunos puntos específicos que sí son importantes que tienen ustedes que conocer, ¿ya? Por eso vamos a verlos esos puntos. Por ejemplo, características del IVA, ¿ya? ¿Qué características tiene el IVA? Tiene dos características primordiales, básicamente. Es un impuesto indirecto y es un impuesto regresivo, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un impuesto indirecto? El IVA es un impuesto indirecto porque está incluido en el precio de venta y es pagado por el consumidor final, ¿ya? Ahora, es un impuesto que se traslada al consumidor, aunque el comerciante es quien lo recauda y lo paga al fisco, ¿ya? Por eso decimos que es un impuesto indirecto, porque el que vende no lo paga, ¿no? O sea, lo paga indirectamente, recauda y lo paga al fisco, pero el que paga realmente el impuesto es el comprador o el consumidor final. ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí, listen. Sí, ¿Ve? licenciada. Se entiende hasta ahí, ¿no ve? Entonces son puntos básicos que yo les voy a ir dando, porque seguramente esto no sé si ya lo han visto, obviamente lo han debido ver, pero para verlo, para recordar y para que en los ejemplos que después pongamos ya lo entienda mejor, ¿ya? Entonces hay teoría que yo no quisiera dar, pero obviamente que hay que darla hasta cierto punto, aunque sea resumido, ¿ya? Ahora, también podemos decir, el IVA es un impuesto regresivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carga tributaria representa un mayor porcentaje del ingreso para las personas con menores ingresos. O sea, ¿qué significa eso? O sea, para que entiendan mejor. Aquí hay, ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya? ¿Están viendo toda la pantalla, chicos? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada, a ver. Aquí ya, para que entiendan que es un impuesto regresivo. O sea, el IVA es un impuesto regresivo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? Significa, por ejemplo, si aquí tenemos, vamos a comparar las cargas fiscales de unas personas con ingresos bajos con otra persona de ingresos más altos, ¿ya? Supongamos, pues fíjense en esta columna, que una persona que tiene ingresos bajos, supongamos 30.000 al año, ¿ya? Entonces, si sus gastos de consumo son de 21.000, o sea, sus gastos necesarios que realiza son de 21.000, entonces el impuesto al valor agregado que paga sobre esos gastos, sobre esas compras que hace anuales, es el 13%, ¿no ve? 2.730. Ya, hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Sí. sí, Sí, licenciada. ¿Me están siguiendo? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto sería la carga fiscal relativa de este contribuyente? ¿Ya? Sería del 9.1 respecto a su ingreso anual. O sea, ¿esto qué significa? Bueno, primero les diré esto. Ya. Entonces, pagaría una carga relativa fiscal respecto a su ingreso de 9.1. Ahora, ¿qué pasa si existen otras personas con ingresos más altos? ¿Ya? De 100, por ejemplo, como en el ejemplo que le estoy poniendo, de 144.000 al año, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y sus gastos mensuales en compras de supermercado, etcétera, por ejemplo, son de 50.000. Entonces, ¿cuánto acaba pagando de impuesto? O sea, de los 50.000, el 13%, 6.500. Pero ahora, ¿cuánto es su carga relativa en relación a sus ingresos? 4.5%. Bien. ¿Esto qué significa, chicos? Esto significa que las personas con menores ingresos destinan una mayor parte de su ingreso total al pago del impuesto.
Por eso se dice que es un impuesto regresivo, ¿ya? O sea, los que tienen ingresos más bajos, como estamos viendo aquí, este de 30,000, por ejemplo, tiene ingresos más bajos, entonces acaba pagando una carga fiscal relativa respecto a su ingreso mayor que una persona que tiene un ingreso más alto. Miren, aquí en el ejemplo, por ejemplo, acaba pagando 4,5 y sin embargo sus ingresos son mayores. Entonces, por eso se dice que el impuesto, el IVA, es regresivo. O sea, a menor ingreso, mayor carga fiscal relativa. Y a mayor ingreso, menor carga fiscal relativa. ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Elisa, Sí, Lisa. ¿Ya? Elisa. Ya. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que el IVA es un impuesto regresivo, por eso se dice que es regresivo. A menor ingreso, mayor carga fiscal relativa, y a mayor ingreso, menor carga fiscal relativa. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de regresivo. ¿Ya? Ahora, existe también la carga, impuestos progresivos, que no es el caso del IVA. O sea, el IVA, acuérdense, es regresivo. Pero ahora existen también, por el contrario, ciertos impuestos que son progresivos. ¿Esto qué significa? Que cuanto la carga tributaria aumenta a medida que aumenta el ingreso o el patrimonio de una persona. Por ejemplo, hay ciertos impuestos como el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos y el impuesto al IVA, por ejemplo. Estos son impuestos progresivos, ¿ya? Es decir, que las personas con mayores ingresos pagan un porcentaje mayor de sus ingresos en impuestos, ¿ya? O sea, por ejemplo, para que me entiendan, ¿qué pasa a una persona que tiene, o sea, una casa grande y lujosa? Obviamente que va a pagar un mayor impuesto que una persona que tiene una casa pequeña. Entonces, por eso se dice progresivo, ¿ya? O sea, lo mismo va a pasar, por ejemplo, una persona que tiene un vehículo grande, lujoso, por ejemplo, que vale $40,000, va a pagar un mayor impuesto que una persona que tiene un vehículo de $10,000, un vehículo más económico, ¿no? Entonces, por eso se dice progresivo, porque está en proporción. Mayor ingreso, mayor carga fiscal. ¿Se entiende, chicos? Sí, listen. ¿Ya? Entonces, son puntos, o sea, claves que tienen que ustedes conocer, ¿ya? Es necesario conocer, ¿ya? También es necesario hablar de la tasa nominal y la tasa efectiva, ¿ya? Es bueno conocer eso. La tasa nominal, ¿cuál es la tasa nominal? La tasa nominal en Bolivia, esta es la tasa que se aplica al precio neto de venta. Entonces, si una factura es 13 de 100, entonces se aplica el 13%, esa es la tasa nominal, ¿ya? Ahora, la tasa efectiva. La tasa efectiva en Bolivia se incluye dentro del precio total facturado, es decir, por dentro. La tasa efectiva resulta de ser mayor a la tasa nominal siempre. La tasa efectiva es del 14,94, mientras que la tasa nominal es del 13%. Eso ya lo han oído, ¿no? Antes, chicos, ¿o no? ¿O es primera vez que están viendo eso? Primera vez. ¿Sí? Ya. Primera vez, Entonces, Lisa. ¿sí? Ya. Entonces es Primera vez, Lisa. importante que sepan eso, que existen la tasa nominal y la tasa efectiva. La nominal es la que ya está, o sea, el 13% de la factura. Y la efectiva, que es el 14,94%. Por ejemplo, fíjense en la pantalla, le estoy mostrando, supongamos que esta es una factura, ¿ya? Existen impuestos que están, o sea, a veces el IVA está por dentro o por fuera. En Bolivia está por dentro. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, Perú, creo, el impuesto, el IVA, se muestra por fuera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en la pantalla,
Por ejemplo, si esta fuera una factura, digamos, el precio de una camisa o de un producto, 100 bolivianos. Ahora, ¿qué pasa si el IVA, el de 100 bolivianos es el 13%? Si se fijan, lo estamos mostrando por fuera, o sea, adicionalmente, y eso se suma y total a pagar va a ser 113%, ¿ya? Eso es o sea, no se da en Bolivia, se da en otros países que el impuesto IVA lo muestran por fuera. O sea, se dice por fuera porque está mostrado por fuera del precio del producto que están vendiendo. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, licenciada. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es en otros países. Ahora, en Bolivia, ¿cómo se da? En Bolivia se da, por ejemplo, esta es una factura de Bolivia, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, está la venta del producto y listo. No estamos mostrando el 13% aparte del precio del producto, ¿no ves? Directamente ponemos, digamos, venta de una camisa o consumo o lo que sea, el monto total. Por eso decimos que es por dentro, porque el IVA ya está incluido en ese precio. ¿Me entiende? ¿Me dejo Ah, ya. entender? Sí, listo, te entiendo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, a Sí, eso se listo. refiere. Ya. Ahora, la tasa nominal de una factura por dentro, en el caso de Bolivia, ya hemos dicho, por ejemplo, si una factura por dentro es de 100, entonces, o sea, ¿qué pasa si una factura es de 100 bolivianos, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, si una persona vende y emite una factura por 100 bolivianos, entonces el 87% queda para el sujeto pasivo, o sea, para el que emite la factura. El 13% se va a ir a impuestos, o sea, al fisco. ¿No ve? ¿Están claros con esto, no ve, chicos? Sí, listo. Sí. Ya, ya. Pero como es una tasa nominal, obtenemos, o sea, es el 14,94, ¿ya? Entonces, a ver, para que me entiendan. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, un comerciante, quiere obtener un ingreso real de 100 bolivianos, por ejemplo? ¿No ve? Entonces, si vende a 100 bolivianos, si factura por 100, su ingreso real no va a ser 100. Como hemos dicho, su ingreso real va a ser 87 por si le quita el 13%, 87 va a ser para él su ingreso real y el 13% va a ser para el fisco. Entonces no obtiene los 100 que quiere. Pero les voy a dar un chanchullo. ¿Cómo se obtiene? O sea, esta persona quiere obtener un ingreso líquido real de 100. Entonces, ¿a cuánto tiene que vender ese producto? ¿Ya? Supongamos que está vendiendo una 113. camisa. ¿Ah? 113. No. 113. ¿Cuánto? 113. Mm, mm, no. Por eso estamos hablando de la tasa nominal. ¿Ya? Hemos dicho aquí, a ver, vamos a mostrarles aquí. Ya. No. Ya, aquí para vender ese producto lo que tiene que hacer es, como chanchullo les digo, ¿ya? Tiene que dividir, o sea, 100 divide entre 0,87. Entonces va a tener que multiplicar, o sea, dividido en 0,87 le sale 114,94. A ver si hacen su cálculo ustedes, ¿ya? Sí, Entonces, listo. esta persona, ¿sí? Me sale eso. A ver, hagan su cálculo. Sí, sale 94. Ya. 113,94. 94. Sí. Exacto, ¿no ve? Ya, eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta persona para obtener un ingreso real de 100 no tiene que vender a 100, porque si vende a 100 se va a quedar con 87, ¿no ve? Y 13 se va a ir al fisco. Entonces, esta persona, si quiere obtener los 100, tiene que vender su producto a 114,94 punto, digamos, ¿no es? Tiene que vender. ¿Por qué? Porque si nosotros le sacamos el 13% a 114,94, vamos a tener 100. A ver, hagan su cálculo.
¿Le sale? No. ¿Puedes ¿Cuál? repetirle? Disculpa. Dale Ya. 14,94. ¿Puedes repetir? Ya. 114, ya. A ver, les voy a repetir. Ya. A ver, hemos dicho, a ver, ¿qué pasa si una persona vende, ya, vende una camisa, por decir, y factura la camisa por 100 bolivianos? ¿No ve? Está facturando la camisa por 100 bolivianos. Entonces, esta persona, o sea, el comerciante, no se va a quedar con los 100 bolivianos. Este comerciante va a facturar por 100 bolivianos, pero de ahí le va a sacar el 13%. Entonces, 13% de 100 bolivianos va a pagar, o sea, 13 bolivianos va a pagar al fisco, que es lo que tiene que pagar. Y él en realidad se va a quedar con 87 bolivianos solamente. Ese va a ser su valor real con el que se está, su ingreso real con el que se está quedando. Ya, hasta ahí me entienden, ¿verdad? Sí, Sí, Lisa. se entiende. Perfecto, ya, Sí, Lisa. perfecto. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa si esa persona quiere obtener un ingreso real? No quiere obtener 87, quiere tener un ingreso real de 100 bolivianos. Entonces, ya les he dicho como chanchulito, se divide para obtener, o sea, para saber, entonces yo cuánto tengo que facturar, o sea, cuál tiene que ser el importe que tengo que facturar para que yo pueda quedarme con un ingreso real de 100, ¿ya? Entonces, lo que se hace es el precio de venta, o sea, los 100, divides, o sea, el precio con el que me quiero quedar, divido los 100 entre 0,87. Ya, a ver, dividan. 114.94. 0,94. Perfecto, ya. ¿Qué significa ese 114,94? Significa que yo mi producto tengo que venderlo a 114,94 para que una vez que le saque el 13%, yo me quede con 100 bolivianos, porque eso es lo que quiero, quedarme con 100 reales, realmente con 100. Entonces, le voy a sacar a esos 114 el 13%, voy a pagar a impuestos y me voy a quedar con 100. ¿No ve? Ahora, a ver, hagan el cálculo. De 114,94 le restan el 13%. Serían los 14,94. No, 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 no. El 13%. El 13% dice. sería Queda 100. 194, Sí. Lisa. A 29.18. No, es que es por los decimales. Entonces, es 100 en realidad. Si trabajamos con todos los decimales, nos tendría que dar 100. ¿Ya? Sí, es 100, Entonces, Lisa. ¿no ve? ¿Me entienden? Lisa. Ya, a ver. ¿Me entienden? ¿No ves? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, Ya, Sí, a sí. ver, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa? A ver, háganlo ustedes. ¿Qué pasa si un comerciante quiere obtener un ingreso real de 200 bolivianos? ¿Ya? Entonces, ¿a cuánto tendría que vender su producto? ¿Por cuánto tendría que facturar? 229,89 229 con 89. Con 86. Ya, perfecto. Entonces, hacen lo mismo, dividen 200, dividido entre 0,87, que les va a dar 229,86. ¿Estamos hasta ahí, chicos? 89, licenciada. Bueno, 89, ya, perfecto. Entonces, si a eso le sacan, o sea, restan 229,89, creo, bueno, no tengo aquí mi calculadora, y le restan el 13%, les tendría que salir 200. A ver, hagan. Sí, sale Lisa. ¿No ve? sí, Lisa, sale pues, sí, el mismo procedimiento con el 100. Exacto. Entonces, ¿qué Sí. significa eso, chicos? ¿Qué significa? Significa que el comerciante, para obtener esos 200 líquidos, ya no puede vender el producto a 200, sino que tiene que vender el producto a 229,89.
¿No ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, ¿No ve? licenciada. Dice, Ya. Todos lo entendieron, chicos, porque esta parte es bien importante y a la larga les va a servir harto. Entonces me interesa que capten bien o si no que me pregunten y volvemos a repetir. Yo no me molesto por repetir. Dicen todo, ya que si es 1000, digamos, lo mismo hay que, el mismo procedimiento hay que hacer, ¿verdad? Exactamente. Si quieren vender, por decir, si quieres obtener un ingreso real de 1000, ¿a cuánto tienes que vender? Entonces, ¿cuánto sería? 1000 entre 0,87. A ese monto que te sale, ese es el monto al que tienes que vender para obtener un ingreso líquido de 1000. A ver, ¿cómo vamos, chicos, hasta ahí? se entiende muy bien, Lice. ¿Sí? ¿Entiendes? Ya. Sí. Ya, le han entendido hasta ahí, ¿no ve? Entonces estamos viendo puntos, chicos, que les va a servir hartísimo. Entonces pónganle empeño porque esas son cosas reales que se utilizan el día a día. Digamos, algún día ustedes van a querer vender algún producto y no van a saber, ay, a cuánto tengo que vender para poder obtener 100, digamos, ¿no ve? Entonces ahí ya saben, ya les he dado el chanchullo. Ya, perfecto. Ahora, la tasa efectiva, para la formulita de la tasa efectiva es esta, tasa nominal menos 1 en tasa, bueno, eso es para sacar el 14,94%. Ya, esa es la fórmula que se aplica. Generalmente para importaciones también. Ya. Ahora, habitualidad. Según la ley, o sea, según el decreto 21530, que es el que regula el IVA, se considera que una persona realiza actividades de forma habitual cuando estas actividades se efectúan de manera continua o reiteradas con el propósito de obtener ingresos. En este caso, el sujeto o la persona que realiza estas actividades habituales debe estar grabada por el IVA. No sé si ustedes se han oído algo acerca de la habitualidad del IVA, chicos, o se han llevado a algo. ¿Tienen alguna idea de la habitualidad del IVA? No, licenciada. Explicar, por ¿No? favor. No, No, licenciada. no, Ya, dicen. ya, No, perfecto. licenciada. Entonces, miren, les voy a explicar. Dice habitualidad. O sea, habitualidad es cuando una persona realiza una actividad de forma habitual, como dice su nombre. Cuando esta actividad se realiza de manera continua o habitual o reiterada con el objeto de obtener ingresos. Entonces, esa es la habitualidad. Ahora, si ustedes, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Si ustedes quieren vender, o sea, básicamente se refiere a que los que realizan actividades de manera habitual o continua, sí o sí tienen que pagar el impuesto IVA y tienen que estar inscritos como sujetos pasivos del IVA. A eso se refiere básicamente. O sea, los que realizan ventas de manera continua o habitual tienen que inscribirse, sacar su NID y facturar. Básicamente eso quiere decir en resumen. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué pasa? A ver, chicos, si ustedes quieren vender un televisor de su casa y publican en el periódico o en las redes, vendo televisor, ¿tendrían que pagar el IVA? ¿Qué creen? No. No, ¿No? ¿Por qué? porque no es una actividad habitual. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren vender un televisor de su casa, por ejemplo, no tienen que pagar el IVA, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que es una venta realizada
de manera esporádica, digamos. O sea, no es con una venta con la necesidad de generar ingresos. Ellos simplemente están vendiendo porque su televisor ya está viejo y quieren renovarlo, digamos. ¿Ya? Entonces, no existe esa habitualidad. Además que ustedes no son sujetos pasivos del IVA, ¿no ve? Entonces, no existe esa habitualidad, entonces no necesitan facturar. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Ya. Sí, Ahora, licencia. ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran sujetos, o sea, de una persona que está sujeta a, o sea, que ya está inscrito, ya tiene su NID, es sujeto pasivo del IVA? A ver, supongamos un hospital, ¿ya? A ver, ¿a qué se dedica un hospital? Servicios médicos. Ya, perfecto. Me gustaría, chicos, que participen para que no se aburran y no nos durmamos. Porque yo sé que es medio aburrido, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, un hospital se dedica a servicios médicos, ¿verdad? Esa es su habitualidad y es sujeto pasivo del IVA, obviamente, porque está inscrito en el padrón, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si este hospital quiere vender un televisor? Es el que vende el televisor. Quiere vender un televisor. ¿Debe facturar o no? ¿Qué creen? No, Sí. ¿Mm? sí, licenciada. ¿Lo dicen? Sí, Yo creo que sí. Sí, Porque, dicen creo que sí. porque obviamente es un activo fijo de la empresa y como la norma indica que todo activo fijo que se dé de baja por obsoleto o por venta debe ser facturado a nombre y NID de la empresa, o sea, del hospital. ujú, ya. ¿Qué más? ¿Qué idea más tienen? ¿Qué más? Mónica, ¿qué opinas? Mónica Montero. Yo pienso, Sí, dice sí. Ujú, que no se debe facturar, pero si es un sujeto activo, pienso que deberían darles de baja, pero no ujú, facturar. ya. No, en este caso, chicos, o sea, el hospital, no se olviden, o sea, ya está inscrito, es sujeto pasivo del IVA, o sea, factura, así sea, tenga otra actividad. O sea, hemos dicho que su actividad es venta de servicios, ¿no ve? Pero como es sujeto pasivo del IVA y está vendiendo un televisor que forma parte de su actividad, digamos, o sea, aunque no sea habitual, entonces sí o sí tiene que facturar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si una autoventa de vehículos quiere vender, por ejemplo, el escritorio de la secretaria, digamos? ¿Tendría que facturar? ¿Qué opinan? ¿Qué dices, Adam? Otra vez la pregunta, Alicia. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si una autoventa de vehículos, digamos Toyota, digamos, ¿ve? O Toyota, creo que es, ya, es una autoventa de vehículos y quiere vender el escritorio de su secretaria? ¿Tendría que facturar o no? No, Alicia. Sí, Sí, licenciada, se debe sí, facturar, pero ese impuesto no es facturar. deducible. A ver, ¿qué me dicen? A ver, Jaime, ¿qué me dices? A ver, No, licenciada. Sí, debe facturar, licenciada, porque es una empresa comercial, ¿no? Que comercia, pero ese impuesto no es deducible, digamos, porque no entra en el rubro del comercio que está realizando, al que se dedica la empresa. a ver, Juanita, ¿qué opinas vos?
Tengan miedo, chicos, no hay respuesta buena o mala, o sea, todos son criterios. O sea, para eso estamos aquí, para aprender. Juanita, ve así aprovecho de llamar lista. Juanita Toledo. Eh, sí, yo creo que sí, debería facturar. Debería facturar. ¿Por qué? Yo ahorita veo que sí, porque la empresa la comercial siempre ocupa muebles, ¿no? Para su secretaria, la parte de su administración. Ujú. Sí, Ya, licenciada, y al hacer una empresa comercial ya está registrada y tiene su NIC, así que tiene que emitir factura. exacto. Ya. Sí. Entonces, para que quede claro, chicos, sí o sí tiene que facturar. O sea, si es una empresa, ya sea unipersonal, SDR, lo que sea, o sea, si es un sujeto pasivo del IVA, es decir, que está inscrito ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ya, y en cualquier actividad que tenga y vende cualquier producto que no sea de su rubro habitual, igual tiene que facturar. ¿Ya? Entonces sí o sí factura. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en otras Dicen, palabras, y si, sí, Liz, dime, Mónica. dicen, y si la empresa comercial esté vendiendo algún producto y me diga a mí que lo están liquidando, que no me puede facturar. Ya. No te voy a responder a esa pregunta porque te la voy a dejar para que me la preguntes por escrito, porque si no ya vas a tener menos una pregunta. Ah, ya, perfecto, Liz. ¿Ya? Ya. Pues te la podría responder, pero mejor te la guardas. ¿Ya? Entonces, así chicos, o sea, de todas estas cosas que vayamos viendo, o sea, ya vayan pensando qué preguntas relacionadas con el IVA y las ponen y mañana las vamos a responder. ¿Ya? Ya, en otras palabras, como les digo, tiene que facturar. ¿Ya? ¿Cómo les digo? A ver, la habitualidad determina si una actividad económica está sujeta al IVA o no. O sea, si una persona realiza actividades económicas de forma habitual, debe registrarse como contribuyentes y debe cumplir con todas sus obligaciones tributarias de facturar y pagar sus impuestos y todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa a esa persona? Si ahorita yo no estoy inscrita, por ejemplo, y vendo mi televisor de mi casa, ya, no pago impuestos. Pero ¿qué pasa? Como me ha ido bien, he vendido y al otro mes compro, vuelvo a vender otro, compro otro, porque ya le vi el negocio, digamos, ¿eh? Entonces ya estoy vendiendo, ya vendo una heladera, un televisor, un no sé qué. Entonces ya lo estoy convirtiendo en habitual. Entonces, por mucho que no esté inscrito, si ya lo estoy haciendo de manera continua, entonces yo ya tengo, o sea, la obligación de inscribirme y facturar. ¿Está bien, chicos? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Sí, Liz, está licenciada. muy Sí, bien. licenciada. ¿Sí? No hacen. Perfecto, ya. Entonces, eso que se les quede en la cabeza. Habitualidad, o sea, tiene que existir la habitualidad para ser sujetos del IVA, ¿ya? Ahora, existe cierta excepción de habitualidad. Por ejemplo, en caso de las importaciones, por ejemplo, ¿ya? Las importaciones, un importador sí o sí paga el IVA, o sea, la tasa efectiva del 14,94 pagan para las importaciones, ¿ya? Y en este caso del importador no importa que exista habitualidad o no. Por decir yo hoy día quiero, o Jaime, digamos, Jaime Wilber quiere importar. Nunca ha importado, no está inscrito en el NIT, no tiene NIT, no nada, pero se le ha ocurrido importar algún producto para vender. Entonces, importa y sin necesidad de que haya habitualidad, Jaime ya tiene que pagar el impuesto. ¿Ya? Ahora, si está inscrito, igual paga. O sea, si está inscrito, o sea, tiene su NIT, igual paga el impuesto. Entonces, esa es la excepción con el tema de las importaciones. No importa que haya habitualidad o no, sí o sí para importar se paga el impuesto. Y no importa si estén inscritos o no, igual pagan el impuesto.
¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, licenciada. licenciada. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda o alguna pregunta relacionada con el tema que estamos hablando? Con el tema de exportaciones, licenciada. ¿De importaciones? Exportaciones, disculpe. Exportaciones es otra cosa, no. O sea, las exportaciones no pagan impuestos, ¿no ve? Este es para el tema de la importación, o sea, la habitualidad estamos hablando de la importación, no de las exportaciones, ¿ya? El tema de la importación. En la importación, si hay habitualidad o no, no importa, sí o sí se paga la tasa efectiva del 14.94. En las exportaciones no están exentas del IVA, ¿no ve? Si bien se factura, o sea, las exportaciones, si bien facturan, son con tasa cero, digamos, ¿no? ¿Viste? Eso es lo que hacen el pago de las importaciones. Es de cualquier producto se paga lo mismo. Eh, claro, el IVA sí, pero o sea, hay ciertas variaciones de acuerdo al producto, pero el 14.94 sí, ese es fijo. Después, de acuerdo al producto, o sea, a veces hay ciertas tasas, ¿no ve? Que se paga el GAP, por ejemplo, que varía el gravamen arancelario. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Mm. Ahora aquí, ¿qué dice el artículo 3 de la ley 843? Dice que ha adquirido el carácter de sujeto pasivo. A ver, un ratito. Ya. ¿Qué dice? Que ha adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objetos del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo. A ver, para que lo entiendan, de nuevo leeremos. ¿Qué dice esta parte de la ley? Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen, o sea, serán objeto de pagar el impuesto, tienen que pagar el impuesto, todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? O sea, ¿qué significa este artículo? Significa que si un contribuyente es sujeto pasivo del IVA, es lo que veíamos antes. Su mostrador desde